En el tema 3 de ciencias hablamos de los minerales y de las rocas. El primer punto son los minerales y el segundo las rocas. Los minerales son los elementos básicos que construyen la geosfera. ¿Qué son los minerales? Pues la definición es que es un mineral sólido, natural y homogéneo, y que está formado por procesos inorgánicos. Tiene un orden interno y unas propiedades y una composición química que son fijas, o si varían, varían muy poco. Están limitadas. En esta variación se excluyen unas cosas. Es sólido, por lo tanto, excluye sustancias líquidas o gaseosas. Es decir, el agua, que si está cristalizada formando hielo, es un mineral. Pero cuando se deshiela, deja de ser un mineral. Natural, que está formado por procesos geológicos, no por la elaboración del hombre. Por ejemplo, un diamante es un mineral, pero un diamante sintético no está considerado un mineral. Homogéneo, que cada mineral tiene la misma composición química en todas sus partes. No puede haber una parte de la misma forma y otra de otra forma. De origen inorgánico relacionado con lo de origen natural. En la naturaleza, los minerales no se encuentran aislados. Suelen encontrarse formando unos agregados que se denominan rocas, que es lo que vamos a tratar en la segunda parte de este tema. Las propiedades y características de los minerales. A la hora de identificar los minerales, a veces hay que estudiar sus propiedades. Y a veces es necesario observarlos al detalle porque a simple vista no se sabe de qué mineral estamos hablando. Las principales propiedades que hay que tener en cuenta en un mineral son su forma, el aspecto que tiene, su aspecto general, que viene determinado por las condiciones ambientales que se dieron en la formación del mineral. El color. El color, al final de todas las cosas, depende de la luz que refleja dicho mineral. El brillo, relacionado con el color, pero no diferente, ya que describe el aspecto que presenta la superficie del mineral cuando la luz se refleja en él, que es independiente al color. Pueden ser el color y el brillo no están relacionados. La dureza es lo que cuesta rayar, la resistencia que ofrece un mineral a ser rayado. Para medir esta dureza se utiliza la escala de Mohs, que funciona teniendo como base 10 minerales con los que se va intentando rayar el mineral que queremos colocar en esta escala. Y lo colocaremos en el momento en el que lo raye el mineral que estamos utilizando como base. La tenacidad es lo que cuesta que un mineral se rompa o se doble cuando lo golpeamos o lo presionamos. Si se rompe con facilidad, es frágil. Y si cuesta mucho romperlo, es tenaz. La dureza y la tenacidad no están unidas de la mano. Un mineral puede ser duro y frágil a la vez, o al revés. La exfoliación es la tendencia a romperse de alguna manera en concreto, de algunas direcciones preferentes, que viene dado por la estructura interna del mineral. Es decir, una vez que el mineral se rompe en placas, se rompe sin una forma concreta, eso es la exfoliación. Lo que he dicho, que está relacionado con la estructura, con cómo se ha creado el mineral. En cuanto a la clasificación de los minerales, se pueden hacer muchas clasificaciones. Nosotros nos vamos a adentrar en esta, que va a depender de la función que los seres humanos le damos a ese mineral. El primer elemento de nuestra clasificación, en cuanto a la utilidad que le damos, van a ser los minerales metálicos, que son los minerales que se extraen metales. De ellos se extraen metales, ¿vale?, que utilizamos a diario. Como ejemplo aquí ponen el hierro, el cobre, pero bueno, hay una infinidad.
Este tipo de minerales se encuentran en pequeñas proporciones en las rocas, salvo en sitios concretos en los que su proporción aumenta y son donde se coloca, donde creamos las minas para sacar los minerales que nos interesan, los yacimientos de estos elementos. Los minerales industriales, que son los más abundantes del planeta, que están en gran cantidad y que los utilizamos tal y como están en la naturaleza o con pequeñas transformaciones. Aquí tenéis varios ejemplos: el cuarzo, los feldespatos y la calcita. Y el tercer elemento de esta clasificación son las piedras preciosas, que se utilizan en joyería y son muy escasas y que se caracterizan también por ser muy duros y de un brillo y belleza intensos. Como ejemplos, el diamante, la esmeralda o el rubí. Hasta ahora, la primera parte de este tema. En la segunda, entramos con las rocas. Las rocas, que son los materiales más abundantes de la Tierra. Y que están formadas por uno o varios minerales, por un agregado de uno o varios minerales. Las características de las rocas, ¿cuáles son? Pues, si nos fijamos en las diferencias entre una y otra, podemos fijarnos en su composición, si están constituidas por un solo mineral o por varios minerales. Puede ser una de las características de las rocas. Otra característica puede ser su textura, que viene definida por el tamaño y la distribución de los cristales que la constituyen, ya que estos cristales pueden ser observables a simple vista o ser tan pequeños que hace falta una lupa para verlos, o un microscopio incluso también. Otra cosa a tener en cuenta a la hora de clasificar las rocas es su origen, ya que pueden ser formadas por la expulsión de lava que al enfriarse forma rocas, tendríamos rocas volcánicas, otras que se pueden formar a partir de otros elementos de rocas, que serían las sedimentarias, y otras características que podemos tener en cuenta, pues si están dispuestas en láminas o no, si son masivas o no, si tienen fósiles o no tienen fósiles, y demás. A la hora de observar las rocas hay que fijarse en ciertos detalles. ¿En qué detalles? Pues hay que mirar si la roca es homogénea o heterogénea, si está formada por un solo mineral o por varios minerales. Otra cosa a tener en cuenta es a qué se parecen los elementos de los que están formados las rocas. ¿Los granos que la constituyen parecen cristales o son más bien fragmentos de otra roca? Otra característica a tener en cuenta a la hora de observar rocas. Si están formadas por granos, ¿esos granos son de un tamaño suficiente como para distinguirse a simple vista o no? Si esos granos que tiene, esos trocitos con los que se ha hecho la roca, son homogéneos en tamaño, todos del mismo tamaño, o hay diferentes tamaños dentro de la roca de esos granos. Si está dispuesta en láminas o no está dispuesta en láminas la roca. Otra prueba que se suele hacer es echarle ácido clorhídrico y ver si ese ácido clorhídrico reacciona creando burbujas o no. Y otra cosa que suele observar en una roca es si tiene fósiles, si tiene restos de la actividad o de vidas o de la actividad que pasó antiguamente en esa zona y que ha quedado registrada, fosilizada en la roca. En cuanto a los tipos de rocas magmáticas, que son las que se urgen después de la solidificación de la magma. La magma sería la roca fundida. Cuando esta roca fundida, esta magma, se enfría, se solidifica creando nuevas rocas. Esa solidificación se puede dar de dos maneras. Se puede dar en el interior de la Tierra, creando rocas plutónicas,
o en el exterior de la Tierra, en la superficie, creando rocas volcánicas. Estas dos serían rocas magmáticas. Rocas plutónicas. Se forman cuando la magma asciende lentamente. Ya hemos visto antes que según avanzamos en el interior de la Tierra hacia arriba, la temperatura va bajando poco a poco. Por lo tanto, esa magma, esa roca líquida, se va enfriando poco a poco y la roca se va formando poco a poco, formando cristales. En las rocas volcánicas se producirán después de una erupción. La lava sale del interior de la Tierra al exterior y pasa de una temperatura muy alta a temperatura ambiente rápidamente, solidificándose también rápidamente, de modo que no da tiempo a que sus elementos químicos se ordenen y no forman cristales, o si forman cristales son muy pequeños. Eso serían las rocas volcánicas. En cuanto a las rocas sedimentarias, que se acumulan por la acumulación de sedimentos, por la acumulación de restos de otras rocas que han sido pulverizados y que se transportan por el agua o por el viento y se apillan, se amontonan en algún sitio creando una roca más grande. Los trocitos que las forman, dependiendo del tamaño que tengan, tendremos conglomerados, arenisca y arcilla. Como se ve en este dibujo, tenemos que si los granitos que la forman son mayores a 2 milímetros, tendríamos un conglomerado. Si son menores, pero se pueden distinguir a simple vista, los trocitos que la hacen, tendríamos arenisca. Y si son todavía más pequeños, que no se pueden ver a simple vista y haría falta una lupa para verlos, tendríamos arcilla. Los fósiles son una característica que se da en las rocas sedimentarias. Solo se puede dar en este tipo de rocas. Y son restos de un organismo o de la actividad de un organismo en el pasado que queda conservado en una roca. Ese elemento es un fósil y al proceso en el que ese organismo se queda registrado, se queda grabado en la roca, se le llama fosilización. ¿Cómo se produce la fosilización? Pues lo primero que tiene que pasar es que el organismo muera o que el resto que estamos tratando quede en el suelo. Las partes blandas se pudren y lo demás permanece más en el tiempo. Ese organismo puede ser enterrado por sedimentos. Ese sedimento se compacta, cada vez tiene más presión, tiene más peso y el resto que ha quedado del animal o de la herramienta se fosiliza. Y posteriormente, con el tiempo, la erosión hace que ese resto vuelva a salir a la superficie, de forma natural o porque los arqueólogos lo han estado buscando. Y así se descubre el fósil. Y son una fuente de información para saber cómo se vivía o qué animales o qué plantas había en el pasado. Las rocas metamórficas son rocas que se forman a partir de otras rocas, pero siempre se forman sin llegar a fundirse la roca original, porque si no tendríamos una roca magmática.